Señor. Amén. 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 Tomen asiento. Si quieren seguir en pie, no hay problema. Hoy sería un día para estar todo el día en pie delante de la presencia del Señor. A los que han quedado allá casi en el exilio, quiero decirles que acá hay lugares, es gente buena la que está acá. Así que pueden acercarse acá, no se queden tan lejos. Hoy es día en el que celebramos la resurrección. ¿Amén? ¿Cómo? Perdón, los niños, bendecimos la vida a los niños que se están retirando. Qué lindos que son. Dios los bendiga. Bueno, con más razón, los que quedaron allá en el exilio, ahora tienen lugar acá, más adelante. Quiero decir que yo igual los veo, si bostezan y todo eso los veo igual, aunque estén lejos. Hoy es un día en el cual, un día arbitrario podríamos decir, porque no podemos decir que exactamente estemos hablando de esta fecha, ni mucho menos. Pero es un día para poder recordar o que nos hemos propuesto como cristiandad, celebrar, recordar la resurrección de nuestro Señor Jesús. Es decir, que si hay un día en el cual nosotros podemos celebrar, hacer fiesta, festejar, es justamente hoy. Había una hermana muy querida en la iglesia que pastoreábamos antes, que usaba siempre un latiguillo. Alguno la conoció y se va a acordar de esto que voy a decir. Los domingos de resurrección, los domingos de Pascua, siempre comenzaba la mañana, entrabas a la iglesia y ella ya estaba, no sé, llegaba a las 5 de la mañana más o menos, ese día, pero llegaba a las 5 de la mañana y te estaba esperando en la puerta y te decía, Jesús resucitó. ¿Se acuerda? Algunos se acuerdan de esta, ¿no? Y decía, Jesús resucitó. Y ella esperaba que vos le respondas, ¿qué tenía que decir? Sí, aleluya, sí, Jesús resucitó. Al principio me incomodaba un poquito, te voy a decir la verdad, porque estaba ahí la hermana clavadita y me decía, Jesús resucitó. Y yo le tenía que decir, aleluya, sí, Jesús resucitó, ¿no? Pero después empecé a entender que la verdad que tenía mucho sentido lo que ella estaba haciendo, mucho sentido. Y aunque a mí me incomodara porque me tomaba de sorpresa, tenía sentido que lo hiciera. Así que yo te voy a incomodar en esta mañana y te voy a decir la frase que decía nuestra querida hermana, que ya está en la presencia del Señor, y te voy a decir esta mañana, Jesús resucitó. ¿Y vos qué me vas a decir? Aleluya, sí, Jesús resucitó. No con la onda con la que se lo decía yo, ni algún otro hermano que llegaba medio dormido, sino con la onda de que estamos celebrando lo mejor que podemos celebrar hoy. Así que yo te voy a decir, Jesús resucitó. Muy bien, vamos bien. Una vez más. ¿Me permiten una vez más? Dale. Jesús resucitó. Aleluya, sí, Jesús resucitó. ¿Y se animan una tercera y rompemos todo? Jesús resucitó. La resurrección de Jesús, sin dudas, es la mejor noticia de toda la historia para la humanidad. La mejor noticia que alguien puede compartir con alguien en este mundo es que Jesús resucitó. Porque eso tiene un sentido extraordinario. También, quiero decirles, no lo digo yo, lo dice la Biblia, es la mayor revelación que nosotros tenemos del plan de Dios. Porque hasta ese momento todos los que de alguna manera adoraban y seguían a Dios lo hacían como a tientas. Había cosas que no veían, había cosas que no entendían, pero la resurrección termina de revelar, de mostrar completamente
lo que es el plan de Dios para nuestras vidas, para la vida de la humanidad. Así que tenemos la mejor noticia y la mayor revelación. Pero vamos a ser honestos, ¿no es cierto? Hasta ese momento todo era bastante confuso. Cuando nosotros podemos leer los evangelios, perdón, pero la alegría me secó la garganta. Cuando nosotros podemos leer los evangelios y ver un poco la realidad de los discípulos, algunos que ahora están mirando quizás The Chosen, nos damos cuenta que para los discípulos, que eran los seguidores más cercanos de Jesús, era bastante confuso lo que estaba sucediendo, justamente porque no tenían la revelación de la resurrección. Y si era confuso para los discípulos que estaban cercanos, mucho más confuso todavía era para muchas otras personas que habían estado siguiendo a Jesús, que también quizás había entre ellos discípulos, es decir, no los apóstoles directamente, no los 12, sino multitudes o gentes que los seguían sistemáticamente, que también eran sus discípulos, aunque no pertenecían al grupo específico de los 12, y otros tantos que habían sido tocados, que habían sido sanados, transformados, parte de la multitud que unos días antes había estado vitoreando y cantando y extendiendo mantos y palmas como veíamos el jueves en la vigilia, ¿se acuerdan? Es decir que realmente para muchos era confuso de que Jesús haya sido clavado en una cruz, porque aparentemente eso significaba la peor de las derrotas y la peor de las frustraciones. Es decir que la resurrección era realmente, y sigue siendo realmente, la clave del plan de Dios para nuestras vidas. Incluso, no sé si prestaron atención a los relatos de la resurrección. ¿A alguno fue a esperar que Jesús resucitara? Ni siquiera las mujeres, porque vieron que nosotros decimos las mujeres que bien, las mujeres fueron a la mañana temprano y siempre elogiamos a las mujeres y está bien, hay que elogiarlas a las mujeres, está bien eso, tomaron la primera actitud, pero no fueron a ver a Jesús resucitado. Fueron a ungir un cuerpo muerto. Por eso se sorprenden de ver la tumba vacía. Pedro se sorprende y no cree en un principio que eso haya podido suceder. Los discípulos, los apóstoles reunidos allí en ese lugar secreto, en ese cuarto, casi escondiéndose, no sabiendo qué iban a hacer con el futuro de su vida, se sorprenden de que Jesús se les apareciera. Es así, ¿no? ¿Me estoy diciendo verdad? Tomás, que no había estado en ese momento, ni siquiera le cree a los discípulos de que Jesús se les había aparecido y se le tiene que volver a aparecer, y no solamente eso, le tiene que mostrar sus llagas, porque no estaba creyendo lo que estaba sucediendo. Es decir que la resurrección, a pesar de que Jesús se lo había anunciado en 3 ocasiones en forma directa, eso lo narran los evangelios, les dijo: yo voy a padecer, voy a ser entregado, no dijo exactamente cómo voy a morir, voy a ser entregado, voy a morir, y al tercer día voy a resucitar. Está explícito, se los dijo de manera directa. A pesar de eso no lo estaban esperando, no estaban esperando que sucediera. También lo dijo en un montón de otras ocasiones en forma indirecta, sin embargo, evidentemente no estaban preparados para esto. Quiero decir en esta mañana que, salvando las distancias, salvando los tiempos y muchas otras cosas que podríamos añadir, estoy convencido que a la humanidad en general le sigue sucediendo exactamente lo mismo. Sabe que existió un Jesús histórico, saben que existió un Jesús casi irrefutable porque de una u otra manera la historia de la humanidad se divide en antes y después de él, o por lo menos de la sociedad occidental. Sabe que hay datos irrefutables y que muchos creen en su existencia de una u otra manera porque buscan su ayuda cuando lo necesitan de distintas formas, a través de una estampita, a través de llamarle el barba,
o tantas otras cosas, ¿no es cierto? Sin embargo, no entienden, no han recibido la revelación de la importancia de la resurrección y de lo que eso significa realmente como plan de Dios para nuestras vidas. Significa que justamente a partir de eso nosotros realmente tenemos vida aquí plena en la tierra, como ya vimos en otra ocasión, y vida eterna cuando vayamos a su presencia. Pero me atrevo, y quizás sea un poco osado en esta mañana, pero de alguna manera el Espíritu también me llevaba a esto, me atrevo a decir que incluso muchos de nosotros, creyentes, hijos de Dios, redimidos, salvados, conocedores de la gracia de Dios, hay ocasiones en las cuales nos quedamos con lo viejo que conocemos de Jesús y no con la revelación máxima de lo que significa que Él ha resucitado y el poder que existe detrás de esa resurrección. Encuentro en este relato sumamente conocido, hermoso, que Lucas se toma el trabajo de narrar allí en el capítulo 24, sobre el cual quiero que repasemos o trabajemos algunas cosas en esta mañana. Encuentro la historia de dos discípulos justamente, que un tal Cleofas y el otro pobre ni siquiera se supo el nombre nunca. Bueno, y el de Cleofas con ese nombre hubiera sido quizás mejor no conocerlo, pero bueno, le tocó ese nombre. Un tal Cleofas y otro que no se sabe. Narra el Evangelio de Lucas la historia de estos dos discípulos que de alguna manera, permítanme, creo que refleja este proceso de vivir, reconocer o no la gracia, el poder que existe en la resurrección de Jesús para nuestras vidas. Y él lo narra de una manera muy sencilla, la historia de dos hombres, de dos discípulos que habían estado en Jerusalén, que habían presenciado, que habían compartido con Jesús, porque dice que eran sus discípulos, no pertenecían a los 12 apóstoles, pero eran de sus discípulos, habían caminado con Jesús, probablemente le hayan seguido en varias cosas, seguramente estuvieron cuando hizo la entrada triunfal allí en Jerusalén. Estaban apegados a los discípulos y a sus entornos porque sabían de boca de ellos mismos algunas cosas que sucedieron. Pero sin embargo habían tomado la decisión, después del tercer día de que Jesús ya había sido crucificado, de volver o de caminar hacia Emaús, volver probablemente a su aldea o ir a esa aldea que llamaba Emaús, salir de Jerusalén e ir a Emaús. El camino de Jerusalén a Emaús había una distancia de 11 kilómetros. 11 kilómetros. Serían, si no me equivoco, unas 10 vueltas al velódromo, más o menos, ¿no? ¿Quién hizo el velódromo? ¿Qué tiene? ¿Un kilómetro? ¿Ninguno fue a caminar al velódromo acá? No, más o menos no. Tiene exactamente 1100, tiene una vuelta, 10 vueltas son... Correcto. Es decir, 10 vueltas al velódromo. Por supuesto que no tenía un camino recto como el velódromo, ¿no? Ese camino a Emaús de 11 kilómetros le llevaba por lo menos de 2 a 3 horas poder hacerlo. Y claramente era un camino que les alejaba de Jerusalén. En realidad creo que esta historia no describe solamente ese camino geográficamente, ese camino de regreso de Jerusalén a Emaús, sino que narra espiritualmente justamente la realidad de un camino que Jesús necesita y busca transformar. Si Jerusalén representaba, como ellos mismos lo dicen en el texto, en cierta forma, el centro de sus experiencias espirituales, la realización de muchas expectativas y muchas cosas que ellos tenían sobre Jesús. Le vieron hacer milagros, le vieron hacer cosas extraordinarias y estaban esperando que Él finalmente se coronara rey y en función de eso
establecer el reinado mesiánico sobre la tierra, sobre Roma, etcétera, etcétera. Esas eran sus expectativas mesiánicas, como la de muchos otros seguidores de Jesús. Y entonces deciden y entienden que todo eso no sucedió. Y como todo eso no sucedió, entonces deciden volver a Emaús. Abandonar esos sueños, abandonar esas convicciones, abandonar lo que ellos esperaban que Jesús hiciera. Subrayo esto de nuevo. Lo que ellos esperaban que Jesús hiciera. Tenían expectativas profundas, espirituales, habían visto lo que Jesús podía hacer y ellos habían ajustado eso a sus expectativas. Como vieron que todo eso no se cumplió conforme a sus expectativas, decidieron salir de Jerusalén y volver a Emaús. Tristemente, esta experiencia creo que se repite muchas veces en la vida de muchas personas que se acercan a Jesús, que conocen de Jesús, que saben de Jesús, e incluso que tienen la oportunidad de disfrutar de las cosas que Jesús tiene para nuestras vidas. Pero cuando por alguna razón las expectativas que nosotros teníamos de lo que Jesús tenía que hacer no se cumplen, entonces comienza un camino a Emaús. Y ahora les voy a contar, no yo, se los va a contar el relato bíblico, qué significa eso, ¿no? Dice el texto justamente que lo primero que hicieron fue volver a Emaús. Quienes tienen quizás un tiempo en el Señor, probablemente coincidan en que en ocasiones a nosotros nos ha pasado un poquito eso. Alguno, quizás. Yo, tristemente, mientras leía el relato y mientras el Señor me hablaba de esta manera, sentí que muchas veces tomé ese camino. Que muchas veces cuando había algo que yo creía que Dios tenía que hacer de determinada forma y eso no sucedía exactamente así, empezaba un camino de retroceso, si quieren. Un camino que por alguna razón comienza a alejarme del conocimiento, del poder y de la revelación que Dios ya me mostró en mi vida. En muchas ocasiones, pero particularmente quizás en esos momentos en los cuales decidimos dar marcha atrás. Y ese camino tiene ciertas características. Yo quiero que podamos ir leyendo juntos. No leí todo el texto completo porque quería que vayamos leyendo algunas cosas juntas. Dice allí a partir creo que del versículo 5, del versículo 13, ese mismo día 2 de ellos iban de camino a una aldea llamada Emaús, que distaba de Jerusalén 60 estadios, que es esta que yo les decía recién. Presten atención a esto. ¿Qué pasaba mientras ellos iban en ese camino? ¿Qué características tenía ese camino de retroceso de Jerusalén hacia Emaús? Dice que en primer lugar iban hablando de todo lo que había sucedido y mientras hablaban discutían entre sí. Jesús mismo se acercó y los iba acompañando, pero ellos no lo reconocieron. Y es que parecían tener vendados los ojos. Se veían tan tristes que Jesús les preguntó, ¿de qué tanto hablan ustedes? Y uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le respondió, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido en estos días? ¿Y qué ha sucedido?, preguntó Jesús. Y ellos le respondieron. Hasta ahí quiero que veamos la primera parte. Una de las características que creo claramente que tiene este camino espiritual de retroceso es el de la decepción. Creo que es la palabra que mejor describe algunas de las cosas que después Lucas se encarga de mencionar de una manera más puntual. La decepción es esa emoción dolorosa y un cierto pesar que surge cuando una expectativa, un deseo o una idealización de algo que teníamos no se cumple.
no se cumple. Y se combinan una serie de emociones, por ejemplo, la tristeza, la sorpresa, la frustración, el desencanto y tantas otras cosas que podríamos añadir, ¿no es cierto? Es una especie de sensación de vacío y de desengaño. Eso es lo que estaban experimentando estos discípulos que estaban saliendo de Jerusalén y volviendo a Emaús. Lucas lo explica de la siguiente manera. En primer lugar, dice que iban hablando y discutiendo, en realidad sobre su propia decepción. No sé si te pasó alguna vez, pero cuando te sentís decepcionado, muchas veces entras en esa tensión de empezar a hablar y discutir sobre las cosas justamente que no te resultaron o que creíste que debían ser de una determinada manera y no funcionaron así o no fueron así. Entonces comenzás muchas veces discutiendo con vos en tu interior. No sé si a alguno le pasó. ¿Alguno discute consigo mismo? Gracias a Dios, menos mal, porque creí que era una especie de locura que yo tenía. Ok. Empezás a discutir primero con vos. A veces encubiertamente lo haces con Dios. A veces si sos más osado o más decidido, lo haces directamente con Dios. Y a veces lo canalizás y lo proyectás con otros que están a tu alrededor. Empezando por los más cercanos, tu esposa, tus hijos, el hermano de la iglesia, aquel con el que te cruzaste y decís, bueno, está bien, ahí le descargo todo mi descontento y tantas otras cosas, ¿no es cierto? Es parte del camino de la decepción, aunque a veces no nos demos cuenta, empezamos a proyectarlo de esta manera. Empezamos a darle vueltas a aquello que no nos cierra, aquello que nos incomoda, aquello que no nos gusta, y empezamos a proyectarlo de distintas formas también sobre los demás. Otra descripción que hace Lucas dice, estaban tristes. Otra versión dice, estaban cargados de tristeza. Tenían una tristeza que los jorobaba. Bueno, mira qué bien que calzó la palabra. Les ponía como una joroba, una carga sobre los hombros. ¿Sentiste alguna vez ese tipo de tristeza? Jesús les había anticipado esto, ¿se acuerdan? Les dijo, ustedes llorarán y se pondrán tristes. Pero les expolió, ¿no? El final, se dice siempre, digo lo mismo, se expolió. Les expolió el final. Les dijo, pero esa tristeza se va a transformar en gozo. Les dijo, no es que no van a estar tristes, se van a poner tristes, pero esa tristeza se va a transformar en gozo. Y acá encontramos una pequeña luz profética que quiero dejarles a su vida también. Puede ser que haya momentos de decepción donde nosotros atravesemos tristeza o incomodidad o alguna de estas cosas. Pero hay una palabra profética de Dios. En Dios siempre se va a transformar en gozo. Si lo entendemos, si lo vivimos, si lo experimentamos. Dice el texto, además, Lucas subraya otra cosa, dice, habían perdido la esperanza. Nosotros teníamos, dice el texto, la esperanza de que Él habría de redimir a Israel. Sin embargo, ya van 3 días de que todo esto pasó. Habían perdido la esperanza. Quiero que pensemos un poco en esto. Muchas veces, perder la esperanza sobre algo incorrecto o sobre algo que hemos interpretado incorrectamente es la mejor manera que Dios tiene de ayudarnos a entender la verdadera esperanza. A veces hemos puesto esperanzas en cosas que no son las que Dios quiso o las que Dios nos ha prometido que iban a suceder. Las hemos entendido mal, las hemos apropiado mal, nos hemos aferrado a cosas y en función de eso, muchas veces Dios mismo permite que nosotros lleguemos al punto de que eso ya no tenga vuelta atrás. Ya no era posible que Jesús sea rey en los términos que ellos esperaban, que sea el Mesías en los términos que ellos esperaban. Ya no había forma. Ya había sido humillado en una cruz, ya no había forma de que vuelva atrás esa imagen para coronarse
rey, emperador o muchas otras cosas más. Pero había una esperanza que era mucho más grande. Había algo detrás que era totalmente superior a eso que los discípulos tenían en su mente y en su corazón. Jesús había hecho cosas extraordinarias, pero ellos conocían solamente una parte de Jesús. Y acá quiero otra vez subrayarte algo en esta mañana. Muchas veces en nuestro proceso de conocimiento de Dios y la forma en que Jesús y Dios mismo se nos va revelando, nosotros vamos conociendo a veces simplemente algunas porciones de todo lo que significa Él para nuestras vidas, a pesar de que ya se ha revelado completamente. Pero los discípulos conocían, cuando Jesús mismo los confronta, le dice, ¿qué pasó? ¿No? Extraordinario, Jesús siempre encuentra la forma de que los otros hablen, ¿no? Y que digan y que saquen afuera lo que tenían adentro. Entonces ellos empiezan a decir, y no sé, sos el único que no sabe lo que pasó. Y empiezan a describir algunas cosas de Jesús. Dicen que era un profeta, dicen que era un hombre poderoso en obras, es decir, que hacía muchos milagros, y que era un gran maestro, es decir, que enseñaba con autoridad. 3 características que Jesús tenía. Sí. Pero Jesús es más que esas 3 cosas. Jesús es Dios. Ellos conocían a Jesús solamente por hacer milagros y a veces las personas conocen a Jesús solamente porque alguna vez hizo un milagro. Eso es tan pobre y tan incompleto que hasta nos olvidamos de los milagros que Jesús hace en nuestra vida. Estoy seguro que Dios ha hecho un montón de milagros en nosotros y en otras personas y los olvidamos tan fácilmente porque los milagros se olvidan. Jesús enseñaba con autoridad y muchos recibieron de la palabra de boca directa de Jesús. Pero si no entendían que era palabra de Dios, también se olvida, también pasa. Como también nos pasa a nosotros, muchas veces recibimos palabra de Dios a través de un mensaje, a través de un estudio en un grupo de vida, a través de un hermano, de alguien que te lo compartió. Pero si no entendiste que era palabra de Dios para tu vida, entonces se desvanece tan pronto como tu mente lo olvida. Entendían que Jesús era un profeta porque les hablaba de las cosas que iban a suceder, incluso en sus propias vidas, pero sin embargo no habían visto todavía que Jesús resucitó porque era Dios. Ese camino de Emaús es un camino que encierra muchas veces decepción, y esa decepción es algo que Jesús nos va a salir al encuentro una y otra vez a lo largo de nuestra vida. Te quiero decir, en el nombre de Jesús, cada vez que estos sentimientos, estas emociones, estos pensamientos, esta falta de discernimiento venga a nuestras vidas, Jesús mismo nos va a salir al encuentro. A veces te va a gustar y a veces no te va a gustar. Porque te quiero decir, Jesús le salió al encuentro, fue hermoso, empezó a caminar con ellos le pusieron onda, etcétera, etcétera. Pero en algún momento Jesús les dijo directamente, insensatos. Otras versiones dicen otras expresiones. Si fuera lenguaje popular, que usaríamos, o lenguaje argentino, le diría salames, ¿no? Quizás, no sé, alguna otra cosa. ¿No? Pero los confrontó directamente, no me gusta a mí, no me gusta que Jesús me llame de esa manera. Pero evidentemente, cuando nosotros estamos en un camino de esas características, cargados de tristeza, de decepción, muchas veces quedamos ensimismados en nosotros mismos, de tal manera que si el Señor no sale a nuestro encuentro y nos sacude, entonces quedamos siempre boyando ahí. Nos damos lástima, tenemos lástima de nosotros mismos, nos sentimos decepcionados, no sabemos cómo expresarlo, quedamos atascados en esa situación y en algún punto, hoy, mañana, pasado, en algún punto del camino, Jesús nos sale al encuentro una vez más y nos confronta. Quiero que sigamos un poquito el relato. Bueno, no creo que lo puedan leer acá, pero yo se lo leo. Dice, aunque también nos han dejado asombrados algunas mujeres de entre nosotros que fueron al sepulcro antes de que amaneciera.
como no hallaron el cuerpo, han venido a decirnos que tuvieron una visión en la que unos ángeles le dijeron que Él vive. Que le dijeron, mira, Jesús no está acá, se llevaron el cuerpo, no sabemos qué pasó. No, ¿qué le dijeron? Él vive. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo tal y como las mujeres lo dijeron. Si no le creían a las mujeres, porque por ahí tenían un problemita, que creían que las mujeres fabulaban, alguna cosa por el estilo, por las dudas fueron otros y también, ¿qué dice? Encontraron todo tal y cual como las mujeres lo dijeron, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, y ahí viene, ¿no? ¡Ay, insensatos! ¿Cómo es lento su corazón para creer todo lo que los profetas ya han dicho? ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas antes de entrar en su gloria? Y partiendo desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, comenzó a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él. Es increíble que, en primer lugar, no se dieran cuenta que Jesús estaba caminando con ellos en el camino. Primer llamado de atención. Jesús camina a nuestro lado, con nosotros, todos los días de nuestra vida, pero es probable que muchas veces ni siquiera lo registremos. Es lo que le pasaba a estos dos discípulos. Habían compartido muchas cosas con él, sin embargo Jesús estaba caminando a su lado y no lo registraban. Dice la Biblia, es como si tuvieran vendados los ojos. Pero no solamente eso, sino que ellos habían experimentado algunas cosas concretas. Por ejemplo, testimonio de las mujeres que habían ido al sepulcro, ¿no es cierto? Lo escucharon, se lo dijeron. Dice, algunas mujeres nos contaron esto. ¿Cuántas veces escuchamos testimonios poderosos de las cosas que hace Dios en la vida de algunas personas? Porque a veces no recordamos lo que hizo en nosotros, pero escuchamos lo que Dios hace en la vida de otras personas. Y cuando lo escuchamos, podemos verlo de dos maneras, escucharlo como un relato más o tratar de encontrar el poder de Dios y lo que Dios nos quiere decir a través del testimonio de esa persona. Cada vez que Dios habla a través de lo que está haciendo en la vida de una persona, nuestro corazón tiene que regocijarse, tiene que explotar de alegría porque vemos a Dios obrando en la vida de esa persona, ¿o no? ¿No es una de las cosas más lindas? Escuchábamos el otro día, que no lo quise compartir hoy otra vez, pero en la vigilia escuchábamos el testimonio de Maite. La verdad, bueno, quienes tuvimos la oportunidad de ver lo que Dios hizo en su vida en un momento tan crucial y ver la vida de Mita tan hermosa, floreciente, extraordinaria, que además va a ser una tremenda sierva de Dios, una mujer de Dios utilizada por Dios porque Dios la rescató de la muerte. Y vemos todo lo que Dios hizo en la vida de esa criatura en ese momento, perdida, desconcertada. Eso es motivo para que nosotros solamente por eso pudiéramos creer en Dios y creer en que Dios está vivo. Con eso solo me debería alcanzar para poder entender y comprender el poder de Dios. Pero si yo eso además lo multiplico por él, por ella, por cada una de las cosas por las que escuchábamos motivos de gratitud el otro día en la reunión de oración. Eso es testimonio suficiente para poder comprender que Jesús está con nosotros todos los días y que nos habla y que está ministrando, acompañándonos en toda circunstancia y que Él está vivo, vivo. No es una imagen solamente romántica, poética, eso es una realidad espiritual, concreta, puntual, que todos los días podemos vivir y experimentar. Ahora estos dos iban caminando, Jesús iba a su lado, les iba hablando, pero no solamente eso, habían escuchado el testimonio de las mujeres y habían escuchado el testimonio de los hombres y aún así no veían y no oían. No veían a Jesús y no oían a Dios detrás de eso. Pero además habían sido de alguna manera testigos de circunstancias, de cosas concretas que ellos mismos habían experimentado. Pero parecía que también eso era insuficiente.
porque todavía no habían recibido la mayor revelación. Pero Jesús no solamente se queda con eso, sino que lo que hace es, les empieza, no sé, yo te digo la verdad, pagaría si hubiera una serie, si lo hubieran filmado, si lo hubieran guardado, pagaría por ver ese tiempo en el cual Jesús le explica a estos dos toda la escritura y les dice, mira, esto del libro de Deuteronomio, esto de Moisés, todo esto se combina con lo que yo soy, con lo que hoy estás viviendo. Porque toda la palabra de Dios conduce a Jesús vivo, resucitado, el plan de salvación completado, la obra de Dios completa. Entonces, cuando Jesús les hablaba, les estaba enseñando todas estas cosas. Y otra vez, la palabra de Dios. Ellos estaban escuchando testimonios, estaban viviendo circunstancias y estaban escuchando la palabra de Dios de boca del propio Señor Jesús. Y aún así, dice el texto, que no veían y que, si bien escuchaban, todavía no entendían. Y sucede algo extraordinario. Ya voy terminando, pero quiero que te metas en esto. Me encanta esta frase de Jesús. Dice Jesús, o este hecho, o este acto de Jesús. Dice, Jesús hizo como que iba a seguir adelante. ¿No te llamó la atención alguna vez esto? Jesús hizo como que iba a seguir adelante. Hizo como que los iba a dejar. Hizo como que, bueno, hasta acá, muchachos, ya les hablé, ya escucharon testimonio, ya les hice todo lo que tenían que hacer, así que a partir de acá me tengo que ir, discúlpenme. ¿No? Ese momento crucial donde parece que te quedás solo, donde parece que Jesús dice, bueno, hasta acá llegué, es impresionante. No sucede nunca. No sucede nunca. Pero es fundamental que nosotros podamos tomar actitudes correctas en ese momento. Hay momentos en los cuales vos mismo tenés que volver a invitar a Jesús a tu casa, a tu mesa, al centro de tu vida. Si notaste que empezaste a caminar el camino de Emaús, si notaste que empezaste a dejar de escuchar su voz, si notaste que en tu vida espiritual o como hijo de Dios empezó a desdibujarse, a no encontrarle propósito, a no saber en qué dirección vas, tómate un tiempo espiritual, te lo digo, y deja que Jesús entre a tu casa. Él nunca se aleja de nosotros. Sin embargo, hay ocasiones límites en las cuales parece incluso, o nosotros sentimos o experimentamos, que Él nos ha dejado. ¿Se acuerdan de la semana pasada que hablamos de la prueba cuando Jesús los manda a la barca y Él se queda en el monte orando? Hay momentos en los cuales Jesús nos envía solos a transitar la prueba, no porque Él no esté vinculado espiritualmente con nosotros, sino porque necesita que nosotros descubramos una nueva dimensión de su poder, de su gracia y de su amor. Quizás hayas sentido esto en alguna ocasión en tu vida, o quizás lo estés sintiendo en este momento. Yo estoy convencido que muchas veces ese es el punto límite en el cual el Señor está dispuesto a revelarte algo mayor de lo que hasta ahora conociste, algo mayor de lo que hasta ahora viviste o experimentaste de Jesús. Esta imagen de Jesús comiendo en la mesa, dice el texto concretamente, pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa y al sentarse a comer, tomó pan, lo bendijo y lo partió. ¿A qué les suena? Luego lo partió y se los dio y de pronto se le abrieron los ojos y lo reconocieron. En ese instante Jesús desapareció.
Esta imagen de Jesús comiendo otra vez con nosotros ya se nos vuelve familiar, ¿no? Hemos hablado distintas ocasiones de Jesús sentado a la mesa y comiendo con nosotros. Es una imagen familiar porque tiene que ver con la intimidad, con la vida cotidiana, con la simpleza, partiendo el pan en la intimidad con cada uno de nosotros. Es una imagen poderosa, tan poderosa, que nos abre los ojos espirituales. Cuando no podemos ver con nuestros ojos espirituales, el Señor Jesús vuelve a sentarse a nuestra mesa, vuelve a la intimidad y nos vuelve a revelar todo lo que Él tiene para nosotros. Y termina el texto diciendo lo siguiente, ¿no? Último punto. Y se decían el uno al otro después que Jesús desapareció de su vista: ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo instante se levantaron y volvieron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, los cuales decían: en verdad, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, les contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Y la pregunta que ellos se hacen es la pregunta que yo quiero que nos hagamos en esta mañana, día de resurrección. ¿No arde nuestro corazón cada día de nuestra vida cuando Jesús camina a nuestro lado? ¿No arde nuestro corazón cada día cuando Él nos habla por el camino? ¿No arde nuestro corazón eso especial que yo sé que todos los que han aceptado a Jesús saben a qué me estoy refiriendo? Saben a ese palpitar único, específico, a eso que me mueve, a eso que me desafía, a eso que me moviliza, a eso que me da hambre de conocer más de Dios, de conocer más de sus planes, más de su propósito, más de lo que Él tiene para nuestras vidas. Ellos estaban reconociendo por primera vez que quien estaba ahí era Jesús resucitado y vivo. Y a partir de ahí, por siempre, para cada uno de nosotros. En uno de sus libros, Brennan Manning, o Manny Brennan, nunca me sé, Brennan Manning, lo dije bien, ¿no? El impostor que vive en mí, habla justamente acerca de la importancia de vivir en nuestras vidas al Jesús resucitado, al Cristo resucitado. No es solamente una expresión bíblica, no es una expresión teológica, es una expresión espiritual. Jesús resucitado es la vida de Dios mismo en cada uno de nosotros y la experiencia cotidiana de caminar y de transitar con ese Jesús resucitado por medio de la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Esa experiencia espiritual es la que hace arder nuestro corazón como hijos de Dios. Esa experiencia espiritual es la que nos ayuda a descubrir cosas nuevas donde ya no las veíamos. Esa experiencia espiritual es la que nos hace vivir y descubrir lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Fíjense lo que sucede con estos dos. ¿Qué hicieron una vez que les cayó la ficha, si quisiéramos decir, no es la palabra correcta, una vez que les fue revelado que Jesús estaba resucitado y que Jesús vivía con ellos? ¿Qué es lo primero que hacen? Vuelven a Jerusalén. Vuelven a Jerusalén. Dejan de estar dando vueltas ensimismados en su Emaús, en su camino a Emaús. Descendiente, depresivo, decepcionado, desilusionado, para volver a Jerusalén, a encontrarse, a celebrar con el resto de los discípulos, a contarles desesperadamente lo que Dios había hecho en sus vidas, lo que ellos habían experimentado con el Jesús resucitado. Me llama la atención que una de las versiones, la NTV, no tengo realmente conocimiento de dónde toman ese dato, pero dice algo significativo. Dice: en menos de una hora estaban de regreso en Jerusalén. ¿Cuánto dije que llevaba el camino? 3 horas. Pero además, el texto dice que era de noche, ¿sí?
porque estuvieron compartiendo con Jesús de noche. Y dice que en menos de una hora estaban en Jerusalén. Fueron corriendo, no les importaba nada, ¿no? Otras versiones dicen de inmediato, etcétera, etcétera. No sé, no tengo el dato concreto de dónde NTV saca lo de una hora. Pero más allá de la expresión, si fue una hora, si fueron una hora y media, lo que sea, lo concreto es que inmediatamente no les importó que fuera de noche, no les importó la circunstancia, no les importó el camino, no les importó su bajón, volvieron a Jerusalén a celebrar la resurrección de Jesús. No les importó si en Jerusalén estaban persiguiendo o iban a matar a los discípulos. Volvieron a Jerusalén a encontrarse con los discípulos, porque sabían que había algo más poderoso que Dios les estaba revelando. Querida iglesia, nosotros hemos recibido esta revelación. Hoy estamos celebrando eso, que Jesús resucitó y que está vivo no como algo teológicamente precioso, sino como algo real espiritualmente. Está vivo para acompañarte hoy, mañana, cada momento de tu vida. Está vivo porque quiere mostrarte cosas nuevas en tu vida. Por favor, en el nombre de Jesús, en esta mañana, yo te invito a que no quedes atrapado en ese camino de Emaús, que una y otra vez puede ser que nosotros tomemos por distintas cosas, por decepciones, por cosas que esperábamos, por la forma en que mirábamos o creíamos que tenían que suceder las cosas, porque Dios tiene para revelarte algo más grande, algo mejor, algo más poderoso que lo que nuestros ojos pueden ver. Jesús resucitó y Jesús está vivo. Amén. Te invito a que lo celebres en esta mañana. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar esta canción que justamente nos invita a pensar que Jesús venció la muerte y que por esa victoria Él está vivo. Amén. Y déjame un segundo antes. Porque es inevitable decirte que cada vez que Dios nos invita a compartir su palabra, también el Espíritu nos revela. Y yo sé que en esta mañana y en este lugar hay hermanos, hermanas, personas preciosas, pero que por alguna razón, algunas el Espíritu las revela, otras no. Han tomado el camino de descender a Emaús. Y hay tristeza en su corazón, hay falta de discernimiento de la presencia de Dios. La palabra no te llega, lees la Biblia y sentís que no hay nada. Tus ojos están como velados, tus oídos como sellados. En el nombre de Jesús, yo te invito a que ahora tomes la decisión de volver corriendo a Jerusalén. Que puedas ver y experimentar la nueva profundidad que Jesús quiere mostrarte. Que no te quedes otra vez con el ensimismamiento, con la excesiva mirada sobre tus expectativas, que empieces a mirar las expectativas de Dios, que son, pero, infinitamente más grandes, poderosas, superiores, eternas. Y que empieces que vuelvas corriendo desesperadamente, con gozo, a encontrarte con el resto de tus hermanos en Jerusalén. Invito a que hagas una oración personal allí. Que le puedas decir: Señor, yo sé que al igual que este par de discípulos
En este tiempo he pasado por decepciones. Eso me ha enojado interiormente, conmigo, con quienes me rodean y también contigo, Señor. Señor, yo sé que en este tiempo me ha costado reconocer tu presencia, oír tu voz, entender tu palabra. Señor, yo sé que en este tiempo he estado desencantado conmigo mismo, con las cosas que me han pasado. Pero en esta mañana, en el nombre de Jesús, te veo resucitado, Señor. Te veo resucitado. Te veo vivo. Te veo a mi lado. Y, Señor, corro a tu presencia para que hagas todas las cosas nuevas. Para que no solamente me devuelvas la fe y la esperanza que tenía, sino que me ayudes a ver con mayor revelación, lo que tenés por delante. En el nombre de Jesús, amén. 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 Y ahora vamos a adorar al Señor. Le vamos a decir, me dejan cantar un ratito con ustedes, después me bajo. Vamos a cantar que el Señor que resucitó. Hosana. No, Hosana no, la otra. Vamos a cantarlo fuerte, iglesia, dale, vamos. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas su perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor. Mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó. Mas tu perdón a mí me liberó. Escuché tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús
Glorifica al Señor en esta mañana, porque Él vive. Glorioso día, glorioso día. Él vive, Él vive, Él vive, Él vive. Glorioso día, Él vive.